Documentos. Radio Nacional de España. La España de Cervantes. ¡Válame Dios! ¿Qué es lo que veo? Es posible que tengo en mis brazos al mi caro amigo, al mi buen vecino Sancho Panza. Sí tengo, sin duda, porque yo ni duermo ni estoy ahora borracho. ¿Cómo y es posible, hermano, que no conoces a tu vecino Ricote el Morisco, tendero de tu lugar? ¿Quién diablos te viene a conocer, Ricote, en ese traje de mojarracho que traes? La primera parte, lo que ocurre, pudo haber ocurrido en el siglo XII o el XVIII, rebaños que van por el campo, molinos de viento, venteros. La segunda, en cambio, está muy vinculada a la realidad. La expulsión de los moriscos, por ejemplo. Martín de Riquer, medievalista, académico de la lengua y de la historia, uno de los mayores expertos en Cervantes y en el Quijote. La expulsión de los moriscos es un problema candente, un problema que tenía dividida la opinión española. Unos lo controlaban bien, otros mal, y Cervantes plantea el problema. Y después el bandolerismo catalán, que estaba en aquellos tiempos ya muy extendido, era otro problema que preocupaba. Es como puede preocupar hoy el problema del terrorismo. Es decir, Cervantes se enfrentó con dos problemas que preocupaban a toda España. En la segunda parte, en la primera no. Al parecer el alba, alzaron los ojos y vieron los racimos de aquellos árboles que eran cuerpos de bandoleros. Ya en esto amanecía, y si los muertos los habían espantado, no menos los atribularon más de 40 bandoleros vivos que de improviso los rodearon, diciéndoles en lengua castellana que estuviesen quedos y se detuviesen hasta que llegase su capitán. Partimos de una superpotencia, es la superpotencia en gran parte del mundo, equiparable al Imperio Turco, equiparable al Imperio Chino probablemente, o quizás a la India mogola. Son las superpotencias de este momento. Luego el imperio de todas las Rusias que está empezando a gestarse, pues es una realidad de este mismo periodo, ¿no? Pero realmente el conjunto de la monarquía hispánica, lo que es ella en sí misma, cómo se va estructurando, claro, puede entrar en decadencia determinadas partes de ese conjunto, pero evidentemente todavía está consolidándose en muchas de sus estructuras. Tiene una solidez envidiable para muchas otras estructuras políticas. Bernardo García, historiador, especializado en los reinados de Felipe II y Felipe III, la época en la que vivió Miguel de Cervantes y escribió el Quijote. Es muy cosmopolita este periodo. En el periodo del reinado de Felipe III tenemos grandes visitas de embajadas del Japón, de Persia, del Congo, y un conocimiento geográfico muy meticuloso ya del globo terráqueo. Los mapas de Mercator, las vistas de ciudades que se publican en esta época permiten tener un concepto del espacio que están presentes también en el Quijote, evidentemente, como un personaje que viaja y que concibe el mundo, ¿no? Hidalgo evidentemente es un caballero dentro de la jerarquía nobiliaria del más bajo nivel social, ¿no? Un hidalgo, por otra parte, es interesantísimo porque hidalgo, como sabemos, significa hijo de algo, lo cual a su vez es una traducción del árabe, y ese hijo de algo significaba simplemente la persona que tenía una renta mínima, renta que podía demostrar, digamos, oficialmente, ¿no? Es decir, en otras palabras, los pobres no podían ser hidalgos. Julio Rodríguez Puertolas, catedrático de literatura española. El hidalgo no trabajaba. Ahí tenemos el hidalgo famoso de Lazarillo de Tormes, por ejemplo, ¿no? Que es un capítulo glorioso, ¿no?, en la historia de la literatura española, en que incluso no come porque no trabaja, y lo que come son las miserias que le consigue su criado, y que luego, como sabemos, como recordamos, se pasea por la sierra de Toledo limpiándose los dientes con un palillo, fingiendo que acaba de comer, ¿no? Pero el hidalgo no trabajaba, o el caballero español no trabajaba, como diferencia a los hidalgos o caballeros ingleses, por ejemplo, que trabajaban en sus campos, pues por una razón, pues porque a través de 800 años de guerra con los musulmanes instauraron un sistema llamado parias, que son unos impuestos que pagaban los musulmanes a cambio de no ser atacados por los cristianos.
La España de Cervantes, que nació en 1547 y murió en 1616, es la que transcurre entre los reinados de Felipe II y Felipe III. Es la de la España imperial, con vastos territorios en Europa y en América, el Nuevo Mundo descubierto por los españoles. Esta época de poder político y militar es además la de un desarrollo espectacular de la cultura española. Llamamos siglo de oro a aquel tiempo en el que nombres de primera magnitud destacaban en la literatura, la pintura, el arte dramático. Una convivencia que no siempre era fácil entre unos personajes que dependían de los mecenas para poder sobrevivir. Ese es un momento único en la cultura española. Andrés Amorós, escritor, profesor de literatura contemporánea, experto en teatro, autor del libreto de la ópera Don Quijote de Cristóbal Halffter. Yo creo que hay solo dos momentos de ese nivel. Uno es la generación del 27, claro, y otro es ese momento en Madrid, en 1605, y al lado de lo que hoy sería la calle Duque de Medinaceli y el Hotel Palace, pues ahí vivían Lope, Cervantes, Góngora, Quevedo, quiero decir, Calderón, genios de primerísima categoría, todos viviendo muy cerca, en un barrio, todos conociéndose y prácticamente todos odiándose, como es propio también del mundo literario. Pero al margen de lo personal, el problema es de teatro, que Lope logra que triunfe un tipo de comedia maravilloso, pero sujeto a muchos convencionalismos, que no critica nada de lo que aquella sociedad estima. Hablo en líneas generales, que mantiene la fe católica, la fe monárquica, el sentido del honor, que es un teatro pues muy convencional, muy acomodaticio, muy para tener éxito. Claro, resulta que Cervantes escribe otro tipo de teatro. Bueno, a mí me parece, ya lo digo así a lo burro, a mí me parece que Lope es un genio como poeta. Su teatro está muy bien, pero a mí me gusta más el teatro de Cervantes, sin duda ninguna, porque me parece mucho más atrevido, original, innovador, moderno, que no se sujeta a reglas. El escritor se enfrentaba pues al papel en blanco, en muchos casos a una pantalla, y también dependía la calidad de lo que escribiera de él mismo, ¿no? Y la difusión dependía pues de factores totalmente ajenos a lo que él pudiera escribir. Luis Goytisolo, escritor. El mercado, claro, estaba sustituido por los mecenas, por el mecenazgo, por la figura política o aristocrática, que podía ser el duque de Lerma, podía ser un valido cualquiera, en fin, no sé. Y la disputa de esos favores, porque no todo el mundo, como es lógico, ni entonces ni ahora estaba interesado por las letras, pues era disputarse los favores de las pocas personas que realmente se interesaban. En ese sentido sus relaciones eran totalmente cainitas. Yo creo que Lope de Vega, que era el que estaba mejor situado, se llevaba mal con todos. Él defendía su puesto de una forma terrible y los demás le atacaban también porque se sentían agredidos. En general yo creo que el agresor era él, que desde luego el más cruel era Quevedo. En la edición de Blecua, de las obras completas, pues bueno, hay algunos poemas satíricos o letrillas, etcétera, dedicadas sobre todo a Góngora. Hubo una inquina personal muy fuerte, destacan dos cosas, que era homosexual y que era judío, ¿no? Estos son los dos puntos de ataque que hoy día serían considerados políticamente muy correctos, como todos podemos comprender. Responder quería Don Quijote a Sancho Panza, pero estorbóselo una carreta que saltó al través del camino, cargada de los más diversos y extraños personajes y figuras que pudieron imaginarse. El que guiaba las mulas y servía de carretero era un feo demonio. El teatro era el gran espectáculo popular de la época. Cervantes escribió varias obras dramáticas, pero la moda de aquellos tiempos la marcaba Lope de Vega. En aquel momento los españoles, ¿cómo se divertían?
Bueno, pues viendo quemar herejes, que es una diversión, en fin, regular, escuchando sermones barrocos, que también tiene un interés, en fin, moderado, y yendo al teatro. Era la gran fiesta popular nacional. Entonces la influencia era enorme del teatro. Piensen además, en fin, los oyentes, que es que no se trata de idealizar qué listos eran o qué cultos, no, es que la gente iba ahí porque era la única forma de divertirse, sencillamente, es que no había otra competencia. Recuerdo obviedades, no había cine, no había televisión, no había el 600, la gente no tenía, en fin, una finquita en el campo. Entonces era el corral de comedias, era lo que ha sido el teatro siempre, lo que es su raíz, era comunión con unos valores. Y aquella España, para bien y para mal, a lo mejor nos parece horrible, nos parece bien, pero comulgaba en una idea de España, de la monarquía española, de la religión católica, y todos esos valores se exponían en las comedias y en los autos sacramentales, que eran los dos géneros básicos. Venía la carreta descubierta a cielo abierto, sin toldo ni zarzo. La primera figura que se ofreció a los ojos de Don Quijote fue la de la misma muerte con rostro humano. Junto a ella venía un ángel con unas grandes y pintadas alas. Al un lado estaba un emperador con una corona, al parecer de oro, en la cabeza. En el Quijote hay una escena muy bonita, y es que va Alonso Quijano con Sancho Panza, va Don Quijote por los campos manchegos y dice, yo lo digo de memoria, me lo sé muy mal, pero que allí al fondo vieron venir unas gentes muy raras, y uno era la muerte, y otro un emperador, y otro era Cupido, y claro, Don Quijote, que siempre está viendo fantasmagorías, ¿qué es esto? ¿Pero de dónde han salido? No, es una compañía de cómicos que iban de un lado para otro en la carreta, dice la compañía de Angulo el Malo. Esto es curioso, ya los colegas se odiaban entonces, Angulo el Malo. Y entonces Don Quijote, cuando se entera que son gente de teatro, le dice más o menos, andad con Dios buenas gentes y decidme si puedo hacer algo por vosotros, porque desde muchacho he sido muy aficionado a la farándula y se me iban los ojos detrás de los actores. Y lo mismo dice en el licenciado Vidriera, dice una frase preciosa, dice, porque los cómicos, hoy diríamos los actores, son necesarios en la República como las flores y los jardines, porque agradan a la vista, hacen más feliz la vida. A él le apasionaba el teatro. Lo que pasa es que él tuvo un problema tremendo y malísimo, que es que chocó con Lope de Vega. Y, digamos, resumiéndolo muchísimo, Lope creó una fórmula que triunfó. Y Cervantes no. Entonces, en el teatro Lope era un triunfador y Cervantes, en líneas generales, un fracasado. Un auto de fe es una ceremonia pública. De lo que se trata es de reunir un conjunto significativo de procesados por la Inquisición que van a proclamar públicamente por qué han sido condenados y van a recibir, si no el mismo día, al día siguiente, la propia ejecución de las condenas o el comienzo de la ejecución de las condenas, ¿no? El Tribunal Inquisitorial agrupa a estos procesados, los pasea en procesión de los penados. Hay otra procesión de las autoridades civiles, eclesiásticas, por la ciudad, confluyen en la plaza donde se celebra el auto de fe. Allí se leen las causas y las condenas dentro del contexto de una gran ceremonia litúrgica con una misa, porque de lo que se trata es que todo ese pueblo, esa ciudad, todas sus autoridades, cuando estaba presente el rey también, manifiesten su, podríamos decir así, su ortodoxia y su compromiso con la lucha contra la herejía. De hecho, en los grandes autos de fe que se van a construir después en el 17, como el de la Plaza Mayor de Madrid en 1680, o el del año 32 también con Felipe IV, tienen zonas de refrigerio y tienen espacios de descanso, porque estas ceremonias empiezan al alba prácticamente y acaban a la noche.
Entonces son momentos de una participación masiva. España era un país rico y poderoso en los siglos XVI y XVII. El oro y la plata fluían con abundancia desde el Nuevo Mundo a la metrópolis, pero esta riqueza se agotaba rápidamente en las múltiples guerras que el imperio debía de sostener para mantener el control político sobre sus enormes territorios. Las campañas militares contra los protestantes de los Países Bajos, las hostilidades con Inglaterra y las luchas constantes con Francia, en este último caso por problemas dinásticos, no eran los únicos que debían de enfrentar los monarcas españoles. En el Mediterráneo, los piratas berberiscos asolaban las costas españolas capturando prisioneros para desarrollar el mercado de la esclavitud. Los infieles musulmanes constituían una amenaza constante en el norte de África para el Imperio Católico Español. En el interior, revueltas de la minoría morisca, que nunca fue totalmente asimilada socialmente, restos de la comunidad hebraica, expulsada un siglo antes, y una diversidad de territorios con lenguas e instituciones diferenciadas. La Inquisición velaba por la uniformidad de la fe católica. En lo político-militar, el tiempo de Cervantes se encuadra entre dos sucesos históricos de primera magnitud y de significado opuesto. El primero de ellos es la victoria de Lepanto en 1571, en la que el propio Cervantes participó como soldado. Este importantísimo éxito de la Armada española demostró al mundo que el poderío naval de los turcos no era invencible, y mostró también la fortaleza de las armas españolas. En el otro extremo se sitúa el desastre de la Armada Invencible en 1588, que se vivió en España como una enorme frustración, y aunque el Imperio español no quedó derrotado en este episodio, ni el poderío inglés completamente afirmado, marcaba ya un cambio de tendencia de los tiempos, o así, por lo menos, lo interpretaron algunos. Pero además de las victorias y derrotas en lo militar, había otros elementos que circulaban por el mundo, como por ejemplo la leyenda negra española, que Cervantes y sus contemporáneos conocían muy bien. La leyenda negra es una realidad pública. Evidentemente hay una crítica hacia lo español antigua. Al hablar de la leyenda negra no solo está ligada al conflicto con Inglaterra protestante o la Inglaterra de Isabel I o a la revuelta de los Países Bajos. Hay una leyenda negra ligada a América o ligada al papel de los españoles en Italia, desde las guerras de Italia, o a los conflictos con Francia. O sea que la visión del otro, de la alteridad, como se denomina, existen en todas las historias europeas. El problema es el peso que la propia leyenda negra ha tenido, porque en general también hay que tener en cuenta que muchos españoles han sido críticos con la propia historia de España y la realidad de su país en determinados momentos, ¿no? Pese al esplendor y la brillantez de la cultura española en este periodo, la mayoría de la población era analfabeta, como Sancho Panza y su esposa, que necesitaban de los oficios de un escribiente para poder mantener una correspondencia. Sin embargo, existía una cultura oral, transmisora de conocimientos y noticias, que en las postas y las ventas, centros de reunión de los viajeros de la época, se intercambiaban novedades. Cuando yo me vengo de guardar ganado, todos me lo dicen, Pedro he desposado. Esta carta es del señor gobernador, y otra que traigo y estos corales son de mi señora la duquesa, que a vuesa merced me envía. Léamela vuesa merced, señor gentilhombre, porque aunque yo sé hilar, no sé leer migaja. Ni yo tampoco, pero espérenme aquí, que yo iré a llamar quien la lea. Ora sea el cura Melmo o el bachiller Sansón Carrasco, que vendrán de muy buena gana. Tenemos que tener en cuenta que en toda la Edad Moderna, realmente el porcentaje de población que no sabía leer ni escribir era altísimo. Podemos hablar fácilmente de un 70% de la población. Muchas mujeres no sabían escribir, incluso de la alta nobleza, había muchas que no sabían escribir. Tampoco les era absolutamente necesario en su vida cotidiana. Hay que tener en cuenta que son sociedades en las que una gran parte del conocimiento se transmite de forma oral. Pero también hay que tener en cuenta que la cultura escrita es una cultura que requiere recursos, porque el papel cuesta dinero, la tinta también. Entonces el verso, la canción, las retahílas son fundamentales para aprender casi todo.
las oraciones, por supuesto, ¿no? Y luego están los intermediarios, que son lectores orales, en las ventas. El propio Quijote también reproduce estas lecturas en voz alta. Entonces hay un estudiante o hay un letrado, un abogado o la persona que sea que tiene un conocimiento como lector y es el que transmite lo que el texto escrito dice. En las ciudades, en muchas postas, existían personas que leían las noticias que llegaban y las imprentas recogían esas noticias con agentes que tenían en diferentes lugares como corresponsales, digamos, hoy en día, y entresacaban de esas noticias las que parecían más curiosas o las que ya casi se habían convertido en género porque eran de interés para el público y las editaban en pequeñas sueltas de un folio, 2 folios, ¿no? La sociedad de los siglos XVI y XVII es profundamente confesional. Lo religioso es primordial en todos los ámbitos de convivencia, en lo político, lo cultural, lo económico y lo social. España está en guerra contra los protestantes y los musulmanes por motivos religiosos. Ha expulsado de su suelo a la floreciente comunidad judía para mantener la unidad de la fe católica, y por el mismo motivo se ha creado la Inquisición. Los estatutos de limpieza de sangre, para diferenciar a los cristianos viejos de los conversos recientes, eran una obsesión de la época. Don Américo Castro decía que la economía española del imperio de aquella época es una economía a lo divino, es decir, que está atravesada por razones incluso religiosas, ¿no? Y él decía que evidentemente el concepto de la limpieza de sangre, mejor dicho, la puesta en práctica de los viejos conceptos de la limpieza de sangre que provocaron una serie de desgarramientos internos y externos incluso. En última instancia, consecuencia también fue pues pérdida importante de zonas del imperio, ¿no? Bueno, los estatutos de limpieza de sangre son aprobados por determinadas instituciones, sobre todo los cabildos de las catedrales y algunas instituciones nobiliarias, para limitar el acceso de personas que pudieran tener alguna mancha, como se decía en la época. Esa mancha podía tener que ver con el honor familiar, podía tener que ver sobre todo con la descendencia de converso, de judío o de morisco, y también con aquellas personas condenadas, o sea, que eran descendientes de condenados por lesa majestad o por haberse levantado contra el rey o la justicia del rey, ¿no? Las personas se consideraba que podían tener mancha hasta los abuelos. Se intentaba que no fuera una repercusión mucho más allá. Por eso hay personas que pueden acceder después a los cargos pues en los descendientes, en los nietos o bisnietos, ¿no? Este principio tiene que ver, la limpieza de sangre, tiene que ver con una necesidad también de poner impedimentos dentro del conjunto social, porque se considera que cualquier persona no es solo el individuo, es también miembro de un linaje, miembro de una familia, de una tradición, y la representa y recibe recompensas en función de los méritos de esas tradiciones y derechos o de esos hechos logrados por los antepasados, y poder incluso disfrutar de los mismos oficios que tuvieron sus antepasados. Las muchachas meten vas en Shabbat de Hanukkah. La sociedad española era enormemente compleja, como podemos observar en el gran fresco literario que es el Quijote. La España de las tres culturas, donde convivían moros, cristianos y judíos, pese a la expulsión de estos últimos, seguía siendo una realidad. Muchos judíos se habían convertido al catolicismo para evitar el destierro. Según don Américo Castro, que es quien más estudió este asunto, la mayoría de los escritores españoles de la época provenían de familias de judíos conversos. El autor de El Quijote refleja con habilidad esta diversidad en su novela. Su invención de un narrador de nombre árabe, Cide Hamete Benengeli, sirve a sus propósitos literarios de describir más aspectos de la realidad, pero también muestra la pluralidad de los habitantes de la península.
según dice el bachiller Sansón Carrasco, que así se llama el que dicho tengo, que el autor de la historia se llama Cide Hamete Berenjena. Ese nombre es de moro. Así será, porque por la mayor parte he oído decir que los moros son amigos de berenjenas. Tú debes, Sancho, errarte en el sobrenombre de ese Cide, que en arábigo quiere decir señor. Bien podría ser, mas si vuesa merced gusta que yo le haga venir aquí, iré por él en volandas. Harásme mucho placer, amigo. Hay que recordar cómo lo dice, ¿no? Cómo lo justifica. Encontré un manuscrito, que me gusta leer todo lo que encuentro, hasta los papeles que ruedan por la calle con el viento. Pues encontré un manuscrito y vi que estaba escrito en caracteres arábigos. Bueno, entonces me fui a Toledo, donde hay traductores de esto. Dice más o menos a mogollón, ¿no? Dice, pero también los podría encontrar de una lengua mucho más antigua y más noble, que es el hebreo, claro. Se va a Toledo, que es la clásica ciudad de las tres culturas, donde en 1600 y pico todavía hay gentes que hablan árabe y conocen el hebreo. Bueno, busca un traductor, y ese traductor, al cual le paga además con una fanega de pasas y no sé qué otra cosa así física, digamos, ese traductor es el que transcribe al castellano el texto árabe. ¿Quién es el autor del texto árabe? El famoso Cide Hamete Benengeli. Cide es en árabe señor, como mío Cid es mi señor en árabe también. Hamete o Hamet es, claro, un nombre árabe absolutamente típico, y Benengeli es un derivado de berenjena, donde se supone que la berenjena es un producto que los moros, digamos, comían habitualmente, y todavía hoy, ciertamente, ¿no? Los marroquíes, etcétera. Entonces, ¿qué papel tiene? Pues yo creo que el primer papel es decirnos, señores, esta España no es lo que ustedes creen. Sí, aquí hay judíos, moros y cristianos, y todavía. De hecho, los moriscos fueron expulsados en 1609. Y como sabemos en la novela, ahí aparecen moriscos importantes, ¿verdad? Personajes moriscos que han sido expulsados, que vuelven a su pueblo, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Y ese morisco ricote que anda por ahí ha sido expulsado y ha vuelto en secreto y vuelve, entre otras cosas, a recoger unos dineros que había escondido, pero nos da un discurso absolutamente maravilloso acerca de qué es la libertad. Dice, yo he vivido en Argelia, yo he vivido en no sé qué, por fin me fui a Europa, me fui a Alemania, que es el país donde se vive más libremente, etcétera, etcétera. Pero al final he vuelto porque mi país es este. Y estoy expuesto a que la justicia del rey caiga otra vez sobre mí, bla, 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 bla. Bien sabes, oh Sancho Panza, vecino y amigo mío, como el pregón y bando que su majestad mandó publicar contra los de mi nación puso terror y espanto en todos nosotros. A lo menos en mí le puso de suerte que me parece que antes del tiempo que se nos concedía para que hiciésemos ausencia de España, ya tenía el rigor de la pena ejecutado en mi persona y en la de mis hijos. Su situación era francamente difícil. Como converso, evidentemente era judío. Y bueno, ese es el caso de prácticamente casi todos los escritores, casi todos. No es el caso de Quevedo, por eso se cebaban con Góngora, que sí lo era, y posiblemente tampoco el de Lope de Vega, no lo sé, pero en los demás casos pues prácticamente casi todos eran conversos, cosa muy difícil no serlo en la España de la época, e incluso en la España actual, porque lógicamente esos apellidos se han ido perpetuando. Pero es que en la España de la época, donde había un analfabetismo rampante, los descendientes de los conversos tenían por lo general un nivel cultural mucho más elevado. Entonces es muy lógico que los escritores surgieran de ese medio, ¿no? En 1609, la minoría morisca es expulsada de España. Es un problema que viene de antiguo. Se les acusa de estar de acuerdo con sus amigos musulmanes del otro lado del Mediterráneo, que atacan constantemente las costas españolas en busca de prisioneros a los que vender como esclavos. Los moriscos representan obra de mano barata para los señoríos de Levante, pero las autoridades han sido incapaces de asimilarlos, de integrarlos. La expulsión fue un verdadero trauma para la sociedad española, y Cervantes lo refleja en El Quijote. Martín de Riquer. Es muy diferente tener una teoría abstracta, pensar hay que expulsar a los moriscos porque son una cizaña, porque hacen daño, a encontrarse ante la tragedia de aquel pueblo expulsado, como lo presenta él en aquella caravana que van a Félix.
Es decir, de la teoría a la realidad, de lo que supuso para tantos miles de personas el ser expulsados sin poderse llevar nada, es un caso que a un hombre sensible como Cervantes le llegó muy adentro. No hemos conocido el bien hasta que le hemos perdido. Y es el deseo tan grande que casi todos tenemos de volver a España, que los más de aquellos, y son muchos, que saben la lengua como yo, se vuelven a ella y dejan allá a sus mujeres y sus hijos desamparados. Tanto es el amor que la tienen. Y ahora conozco y experimento lo que suele decirse, que es dulce el amor de la patria. La importancia de la Iglesia Católica es enorme. Cervantes es consciente del enorme peso de la institución y su novela no es ajena a esta realidad. Los curas en el Quijote, pues el primero, claro, es el cura del pueblo. El cura del pueblo que es amigo de Don Quijote, etcétera, etcétera. Pero, y que tiene un papel fundamentalísimo en la novela, aunque solo sea por una razón, porque es uno de los encantadores. Bueno, es el cura que se permite dirigir el episodio de la limpieza de sangre de la librería, de la biblioteca de Don Quijote, por ejemplo. Es decir, un cura de pueblo haciendo de censor literario, pero ¿qué me está diciendo, no? Por ejemplo, ¿no? Luego hay otro cura importante, ocasional, pero importante, en el Palacio de los Duques, que suelta un discurso durante el banquete que dan a Don Quijote, poniéndole verde realmente, porque está loco, no sé qué, no sé cuánto. Pero lo interesante es la respuesta de Don Quijote, que es una respuesta absolutamente humanista, crítica, erasmista, y más o menos le dice algo como esto: ¿por qué no te quedas en tu casa? Y vienes, y en lugar de venir aquí a aconsejar de lo que no sabes y a meterte, Lo cual, por otra parte, en un personaje mínimo religioso que aparece en Los alcaldes de Aganzo, que es el monaguillo, se mete en cierto momento el monaguillo a interrumpir la elección de los alcaldes, y alguien le dice: métete en tus campanas y en tu oficio y déjanos a nosotros gobernar la república. Y bueno, luego está el famoso episodio en que Don Quijote y Sancho van por la noche a visitar, supuestamente, a visitar a Dulcinea en el Toboso, o a intentar ver algo de la casa de Dulcinea. Es de noche, debe haber luna, evidentemente, y la iglesia del Toboso, que por otra parte existe y es enorme. Bueno, pues claro, el famoso encuentro de repente se dan de manos a boca, si se puede decir así, con la iglesia. Y Don Quijote dice: con la iglesia hemos dado, Sancho. Guió Don Quijote, y habiendo andado como 200 pasos, dio con el bulto que hacía la sombra, y vio una gran torre, y luego conoció que el tal edificio no era alcázar, sino la iglesia principal del pueblo, y dijo: con la iglesia hemos dado, Sancho. Ya lo veo. Y plega a Dios que no demos con nuestra sepultura. Pero lo religioso no se vivía de manera uniforme, y otras visiones espirituales fueron calando en la sociedad española. Las teorías de Erasmo de Róterdam, que abogaba por una renovación espiritual profunda, alejada de la reforma protestante y de los excesos y la corrupción de Roma, se fueron abriendo paso en nuestro país, por lo menos en determinados círculos. Un seguidor de estas doctrinas fue López de Hoyos, maestro de Miguel de Cervantes. Si nosotros pasamos revista a las actividades de Don Quijote durante sus idas y venidas por la novela, o sea, por el país, no entra nunca en una iglesia. Intenta construirse un rosario, que es uno de los poquísimos fragmentos prohibidos por la Inquisición, ciertamente. Se construye un rosario, se fabrica un rosario con la falda, mejor dicho, con la trasera de la camisa, ¿verdad? Para hacer una penitencia en Sierra Morena, imitando a no sé qué caballero de la Edad Media. Pero bueno, en esa época, un caballero que anda por el país, no hay domingos, por ejemplo, no hay que ir a misa el domingo. ¿Qué está pasando? Es un caballero laico, absolutamente. Y a mí me parece muy fascinante que realmente en esa España totalmente católica, oficialmente católica y popularmente católica, y de repente Don Quijote se pasea por el país tranquilamente sin que nadie le diga: ¿pero usted no va a misa o qué? Bueno, pues no va a misa, por ejemplo, ¿no? Otro detalle religioso, claro, interesantísimo. En cierto momento se encuentra en medio de la noche con un cortejo fúnebre, ¿no? Alguien ha dicho que es un episodio auténtico,
y que refleja precisamente el traslado del cadáver de San Juan de la Cruz, de donde murió en el sur, a Segovia, ¿no? Y claro, Don Quijote se encuentra con esa cosa de en medio de la noche, con antorchas, encapuchados y no sé qué, que son gente de la iglesia por lo demás, y les ataca, ¿no? Y entonces, claro, el mal está, explica después, el mal está en que veníais aquí como fantasmas del otro mundo. Es que parecían fantasmas del otro mundo. Así que cuando Don Quijote se equivoca, a veces se equivoca locamente, pero en otros momentos es que es normal equivocarse. ¿Quién es esa gente que anda por ahí a esas horas, no? O otro momento totalmente erasmista, ¿no? Se encuentran también con otra caravana de encapuchados y disciplinantes, ¿no? Que se van golpeando al estilo de las procesiones, ¿no? De Semana Santa antiguas, y que llevan una gran dama, de cuyos ojos brotan las lágrimas, y la llevan en unas andas, ¿no? Como prisionera. Era el caso que aquel año habían las nubes negado su rocío a la tierra, y por todos los lugares de aquella comarca se hacían procesiones, rogativas y disciplinas, pidiendo a Dios abriese las manos de su misericordia y les lloviese. Naturalmente Don Quijote se interesa por liberar a esa dama que sufre y tal cual, que es, bueno, pues es simplemente que hay una sequía, que no llueve, y que los habitantes de no sé qué pueblo están haciendo una romería para pedir que llueva, ¿no? Y sacan en andas a la patrona del pueblo, ¿no? Sí, otra vez lo explico. El mal estaba en que yo creía que esto era una princesa, una mujer, una dama que vosotros lleváis prisionera, porque la llevabais contra su voluntad, porque iba llorando, bla, 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 bla. Y para este efecto, la gente de una aldea que allí junto estaba venía en procesión a una devota ermita que en un recuesto de aquel valle había. Sus referencias religiosas son siempre convencionales. Dios quiera, gracias a Dios, etcétera, ¿no? Pero él no, en su obra no se trasluce en absoluto ningún fervor religioso. Se ha dicho que era erasmista, me parece muy probable. Y es un caso muy parecido, por otra parte, no un problema, un asunto que se ha planteado últimamente en relación a Shakespeare. Y es el posible origen católico de Shakespeare. Yo no lo sé, me tienes en cuidado si procedía de la minoría católica que había en Inglaterra Shakespeare o no. Es muy probable. En todo caso, como en el caso de Cervantes, su obra jamás trasluce el más mínimo fervor religioso. Ni Shakespeare ni Cervantes, ¿no? Tienen muchos puntos en común porque se les... aparte, como todos sabemos, de que murieron el mismo día, que realmente es sorprendente, pero a los dos se les dice, pues bueno, si eran católicos o no eran católicos, si eran homosexuales o no eran homosexuales, cuestiones totalmente irrelevantes. Es que los españoles hemos usado, y debemos usarlo así, el Quijote, digamos, como Biblia, para leerlo, para aplicarlo a todas las circunstancias. Y claro, simbólicamente, algunos sectores, no digo todos, de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, pues no han favorecido esa libertad. ¿Cuál es el héroe? Vamos a ver, en la obra Don Quijote de la Mancha, al margen de los protagonistas, de los personajes secundarios, ¿quién es el mejor de todos? Ese al que Cervantes ama, admira, quiere, nos propone como modelo, sin la menor duda, don Diego de Miranda. Un caballero que, ¿qué es lo que representa? Pues representa el erasmismo. Claro, Cervantes había estudiado un poquito con Lope de Hoyos, que venía del erasmismo. Y este señor que le acoge en su casa dice que es un santo a la jineta. Es decir, un santo, digamos, de la vida cotidiana, que está casado, que tiene un hijo y que tiene una mujer y que procura tratar bien a todo el mundo y vivir bien sin excesos y comer bien pero sin hacer locuras y disfrutar con unos libros y salir al campo y tener unos amigos, ese ideal de armonía clásica que viene de Erasmo. Y bueno, Erasmo, que defendía sin duda el cristianismo interior. Dice Erasmo, todo el negocio cristiano se reduce a creer, esperar y amar a Dios. No dice a rezar el rosario con todos los respetos, o a decir jaculatorias, o a decir misas, no. El ideal de Cervantes sin duda es ese de un cristianismo interior
erasmista. Bueno, las virtudes básicas, fe, esperanza y caridad. La Iglesia es otra cosa. Martín de Riquer, uno de los grandes expertos en el Quijote, opina también sobre el posible erasmismo de Cervantes. Es muy posible porque el erasmismo estaba muy extendido en las clases elevadas y no era necesario haber leído Erasmo, estaba en el ambiente. Es decir, un escritor del año 20 puede no haber leído Ortega y Gasset, pero puede haber orteguismo en su pensamiento. El oficio de escritor tenía sus dificultades, y no solo económicas. Muchos de ellos, también Cervantes, visitaron la cárcel en varias ocasiones. Luis Goytisolo. En España, pues muchos empezamos pensando en Fray Luis de León, por ejemplo, o en gente recluida, ¿no? Como pudo ser el caso también de San Juan de la Cruz, Cervantes, Quevedo en su decadencia, pues prácticamente. Villamediana murió de una forma muy extraña. Claro, él tenía un estatus distinto porque él era noble. Un poeta a mí me parece excelente. Como crítico de sus coetáneos, sobre todo la tenía tomada con el Marqués de Malpica. Y hay un verso muy corto, lo recito de memoria y no sé exactamente si es así, pero yo diría que sí. Es muy breve, dice: cuando el Marqués de Malpica, caballero de la llave, con su silencio replica, dice todo cuanto sabe. Este es uno, yo creo, los primeros versos que le dedicó, ¿no?, a ese marqués. Pero luego, cuando ese marqués murió, pues le dedicó otro, es decir, le persiguió hasta la tumba. Y es un poco más largo, pero termina diciendo, también cito de memoria, aquí ya hace, etcétera, ¿no? El marqués de Malpica, que el bien hizo mal y a quien el mal hizo bien. Sí. O sea, así se las gastaban realmente. El Quijote se publicó felizmente sin que la Inquisición mostrara demasiado interés por él. Andrés Amorós. No chocó directamente. Claro, es que así como el Lazarillo sí, hay cosas más directas. La ventaja es que Cervantes, lo he dicho antes, es cauteloso, es irónico y además es ambiguo. Otra cosa modernísima. Lees a Cervantes y no sabes bien qué es lo que quiere decir, qué hay detrás. Claro, y eso ayuda mucho a evitarse problemas. Cervantes era muy listo y gracias a eso se evitó problemas que si no hubieran sido imposibles de solventar. Por ejemplo, el caso muy claro de los moriscos y de Ricote. Bueno, Cervantes dice que nuestro señor, el monarca, ha expulsado a los moriscos y ha hecho también con aplauso de todas las personas. Eso opina Cervantes. Si luego saca a Ricote, a un morisco y a otros y lo retrata con un afecto, con un cariño, lo que pasa es que, claro, no iba a decir que eso era una impiedad cristiana y humana y un desastre para la política española, pero lo ponía con el ejemplo concreto. Se cuidaba mucho, era muy cauteloso. Tiene la ventaja y el inconveniente de la ironía, de que nunca sabe uno hasta dónde llega la ironía de Cervantes. Hay que recordar que Cervantes escribió El Quijote para burlarse de los libros de caballería, un género literario enormemente popular en España en el siglo XVI. Martín de Riquer, especialista en literatura medieval, señala su rasgo esencial. La fantasía es el polo opuesto de la novela picaresca. Así como la novela picaresca es la realidad cotidiana, por una geografía conocida y con unos personajes normales, la caballeresca llevaba la fantasía a países exóticos, aventuras inverosímiles. Era la narración de imaginación. Y esto es lo que, claro, exagerando llega a la locura. Él hizo una parodia de los libros de caballerías, una parodia muy satírica. Es decir, aquellos libros contra los que los moralistas y autores graves despotricaban constantemente sin conseguir nada, con la ironía Cervantes lo consiguió todo.
El Quijote fue un bestseller desde el mismo momento de su publicación. Se ha leído siempre y en todo el mundo, pero cada época ha ido encontrando un significado diferente al texto. Andrés Amorós. En su momento, El Quijote se entendió como una obra puramente cómica y como una pura parodia de los libros de caballerías. Y todavía en el siglo XVIII se entiende así para los ilustrados, pues es una broma, una parodia literaria y nada más. Y no fue en España, fue fundamentalmente los románticos alemanes y rusos los que descubrieron el valor trascendental del Quijote. Los españoles han leído el Quijote siempre para plantearse el momento presente. ¿Cómo estamos? ¿A dónde vamos? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Por qué ha venido la decadencia española? ¿A dónde hemos de ir? Es decir, buscando nuestras raíces y nuestro proyecto de futuro. Entonces no es una lectura, digamos así, simplemente cultural. ¡Ah, qué bonito era en el siglo XVII! No. Es cómo somos los españoles. Bueno, pues la generación del 98 meditó mucho sobre el Quijote y ahí hay pues muchas opiniones y libros muy brillantes. Hay grandes equivocaciones. Hay una equivocación rotunda, con todo respeto, que es la de Unamuno. Unamuno era un genio, pero era absolutamente arbitrario. Entonces, en la vida de Don Quijote y Sancho, Unamuno refleja algo que entonces era frecuente. Se dijo que Cervantes era, cito, ingenio lego. Es decir, bueno, que no sabía lo que hacía y que no se sabía cómo había escrito una obra genial. Bueno, eso es una tontería monumental. Dice Unamuno, con ese talento, con ese ingenio que le caracteriza, claro, que es que el interesante es Don Quijote, no Cervantes. Que Cervantes era, bueno, un escritor y que un día le cayó del cielo, no se sabe cómo, Don Quijote y fue la revelación. Bueno, eso queda muy bonito, pero eso es una monumental tontería. Todo lo que hay en el Quijote lo puso Cervantes. Todo es mérito de Cervantes. Es una obviedad, pero es que hay que recordarlo así. Lo que pasa es que es tan extraordinario que es que nos sorprende. Para mí está muy claro. Cervantes y Shakespeare son dos enigmas, porque sabemos cosas de su vida, de su biografía, pero lo que sabemos no tiene casi nada que ver con la genialidad. De ahí cómo sale el Quijote. ¿Cómo salen las tragedias de Shakespeare? Pues es un misterio, sí, Lepanto y la melancolía y el desengaño y la cárcel, pero hubo cientos, miles de españoles que vivirían algo semejante y hay una cosa que se llama el genio que da el salto. Bueno, después de la generación del 98 viene el libro de interpretación, a mi modo de ver, fundamental, que es El pensamiento de Cervantes de don Américo Castro. El tema de la decadencia del Imperio Español y la relación con la obra de Cervantes es un elemento que ha propiciado variadas reflexiones. Estoy convencido de que Cervantes lo captó perfectamente. Captó perfectamente lo que era la España de Felipe II, a la que él se refería, y cuando a la muerte de Felipe II, pues todavía más, supongo. Pero él captó que en realidad no se trataba de un imperialismo, el español, un imperialismo nacional, a semejanza del francés, coetáneo, ¿no? Francia era un país mucho más pequeño en aquella época, era una mínima parte de lo que es en la actualidad, sino que era un imperio con una aspiración universal, como todos sabemos. Felipe II no ser rey de España o eso le importaba relativamente poco, lo que quería era ser rey de la cristiandad, ¿no? Y yo creo que la decadencia pues la captó perfectamente, y precisamente en una conferencia que di en Tokio el pasado otoño me refería a este aspecto crítico y mencionaba el soneto con estrambote de Cervantes, que para mí es la primera muestra escrita de una percepción finísima de la decadencia, ¿no? que ya se venía encima. Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por la escribilla, porque a quien no sorprende y maravilla esta máquina insigne, esta riqueza.
Por Jesucristo vivo, cada pieza vale más de 1 millón, y que es mancilla que esto no dure un siglo. Oh, gran Sevilla, Roma triunfante en ánimo y nobleza. El poema empieza con un elogio desmesurado de alguien que presencia el túmulo a Felipe II en la Catedral de Sevilla. El elogio está totalmente fuera de lugar, es el elogio de una persona muy aficionada al jabón, al poder, ¿no? Y seguramente Cervantes estaba pensando en alguien en concreto. Entonces, hacia el final, ya en los últimos versos, aparece un soldado de Flandes, de los tercios, un fanfarrón, que dice: todo lo que se ha dicho es cierto, quien dijere lo contrario miente. Entonces da un taconazo, se quita el sombrero, saluda con el sombrero, y el verso termina diciendo: fuese y no hubo nada. Ese es el final del verso. Apostaré que el ánima del muerto, por gozar este sitio hoy, ha dejado la gloria donde vive eternamente. Esto oyó un valentón y dijo: es cierto cuando dice Boacé, señor soldado, y quien dijere lo contrario miente. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró el soslayo, fuese y no hubo nada. Yo sé quién soy, y sé que puedo ser no solo todos los héroes, sino todos los 12 pares de Francia y aún todos los 9 de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías. La España de Cervantes, hoy en Documentos Radio Nacional de España. Guión y entrevistas, Elvira Marteles. Realización y edición digital, Benigno Moreno, Sergio Delgado y Miguel Ángel Coleto. Producción, Ana Ramos. Locución, Lourdes Guerras y Roberto Cruz. Narración, José Antonio Ramírez. Documentos Radio Nacional de España es una serie dirigida por Elvira Marteles.